Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí estamos de regreso con uno de nuestros videos para que podamos seguir aprendiendo. Y sabe, hoy yo quiero hablarle acerca de Getsemaní. Quiero hablarle de la oración de Jesús en Getsemaní y quiero compartirle acerca de 4 ingredientes que yo creo que había en la copa que Jesús le pedía al Padre que le evitara tomar. Recuerda cuando subió Jesús a orar a Getsemaní y entonces le decía al Padre: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Sabe? Yo creo que esa copa contenía 4 ingredientes y eran 4 ingredientes que estaban, tal vez algo fuertes, porque Jesús, de alguna manera, lo dice el evangelista Mateo, que tenía una gran tristeza. ¿Sabe? Antes de que Jesús vaya a orar a Getsemaní, ocurre algo. Cuando Jesús va a orar a Getsemaní, primero celebra la Pascua con sus discípulos. Eso es lo que se conoce como la Cena del Señor, ¿sí? Entonces, Jesús viene de celebrar la cena con sus discípulos de la Pascua, viene de celebrar la Pascua, y entonces dice que después de celebrar la Pascua cantaron un salmo, ¿sabe? Porque es una costumbre de cantar el salmo después de haber celebrado la Santa Cena o la Cena del Señor. Y sabe, después de haber celebrado la Cena del Señor, entonces dice la Escritura en Mateo, en el capítulo 26, del verso 36 al 46, dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro, a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Uno de ellos era Santiago y el otro era Juan. ¿Sabe? Entonces aquí hay algo que Jesús pronuncia, y estas palabras, ¿sabe?, son parte de los ingredientes que Jesús estaba viendo en la copa. Y entonces comienza a pasar de un estado de gozo, después de haber cantado un salmo, después de haber estado en una celebración, en una fiesta con sus discípulos. Entonces pasa después a una etapa en la cual viene y les dice a sus discípulos que está triste, ¿sí? Dice entonces que llegó con sus discípulos a Getsemaní, dejó a una parte por ahí, y luego se llevó a 3, se llevó a Pedro, se llevó a Santiago. Santiago y Jacobo son los mismos, y Juan, y a ellos 3 se llevó. Y entonces dice que comienza y les dice esto en el verso 37. Dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró rostro a tierra, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como usted quiera. O sea, no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Pero sabes, aquí hay 4 ingredientes que Jesús estaba comenzando a ver cuando viene y ora la primera vez, y entonces ya el Padre comenzaba a mostrarle esos 4 ingredientes. ¿Sabes? Uno de esos 4 ingredientes, yo creo que, ¿sabes?, Dios le estaba mostrando que Él iba a comenzar a cargar con el pecado del mundo, con el pecado de todos nosotros. ¿Saben? El pecado le iba a caer a Él. Entonces, ya que había algo en lo cual Él comenzaba a mostrarle, y yo creo que no era algo tan terrible lo que el Padre le estaba mostrando de lo que le iba a acontecer. Yo creo que a lo mejor muchos nos imaginamos que el Padre le estaba mostrando en Getsemaní que tal vez a lo mejor era lo que le iban a hacer, que lo iban a azotar, que lo iban a crucificar. Tal vez a lo mejor si nosotros vemos o vimos la película de la Pasión de Cristo, y tal vez nosotros pensamos que eso fue lo peor que sucedió, ¿sí? Eso fue lo peor que le hicieron al Señor. Pero sabe, no, déjeme decirle algo. En Getsemaní fue algo tremendo. En Getsemaní, haga de cuenta que Jesucristo sufrió de una manera. Dice en uno de los versos de otro de los evangelios, dice que entonces estaba en agonía. Dice
vino luego sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación, el espíritu de la verdad está dispuesto. Pero sabe, quiero leérselo en una versión traducción lenguaje actual. Y entonces Jesús les dice: no se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. ¿Saben? Otros literalmente utilizamos esta palabra y sí, o sea, efectivamente podemos velar y orar para no caer en tentación. Pero aquí en la traducción lenguaje actual de la Biblia, Jesús les está diciendo: velen y oren para que puedan soportar lo que está a punto de suceder. Ellos ni siquiera se imaginaban, estaban tristes y estaban dormidos, ¿sí? Así de que entonces Jesús, viene y les dice esto. Fíjese bien entonces también en el Evangelio de San Marcos, y entonces dice lo mismo el evangelista Marcos, dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasare de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Y dice entonces que volvió de nuevo y encontró a los discípulos durmiendo y les vuelve a decir: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entres en tentación. Y entonces vuelve en la traducción lenguaje actual y dice lo mismo, ¿sí? No se duerman, oren para que puedan resistir la prueba que se acerca. Ustedes quieren hacer lo bueno, pero no pueden hacerlo con sus propias fuerzas. Sí, fíjese la interpretación de la Biblia, la traducción lenguaje actual. Y entonces Jesús le estaba diciendo que estaba triste, que estaba en agonía. ¿Sabe? Usted conoce a alguien que esté en agonía. Alguien que está en agonía está en una etapa terminal, está entre la vida y la muerte. Entonces Jesús les estaba diciendo a ellos: yo estoy en una etapa de agonía, de tristeza. Pero ¿sabe? Vemos, por ejemplo, lo que dice los evangelios, ahorita lo que dice, por ejemplo, Mateo y lo que dice Marcos, de cómo Jesús viene y se expresa con ellos, de venir de un lugar de gozo, y luego viene a un lugar y nada más de repente viene toda una tristeza sobre de él, cuando comienza a orar, y entonces comienza Dios a mostrarle los ingredientes que había en la copa, que él pedía que si era posible pasara y no la bebiera. Así de que entonces otro ingrediente que yo creo que había en esa copa ahí, ¿sabe? Es que uno de sus discípulos le iba a traicionar. Y ya sabemos quién es el que le iba a traicionar por unas monedas. Y sabe, yo creo que también estaba como un ingrediente dentro de esa copa. Y Jesús estaba triste. Pero sabe, no tan solamente uno le traicionó, ¿sabe? Dice la escritura que uno le traicionó y que 11 lo abandonaron. ¿Sabe? Los demás discípulos lo abandonaron, lo dejaron. Dice la escritura ahí mismo en el Evangelio de Mateo. Dice en el verso 31 del capítulo 26. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Note bien esto en la versión traducción lenguaje actual. Cuando llegaron al monte de los olivos, Jesús les dijo a los discípulos: esta noche ustedes van a perder su confianza en mí, porque la Biblia dice: mataré a mi mejor amigo y así mi pueblo se dispersará. ¿Sabe? Entonces el pecado del mundo estaba cayendo sobre de él. Entonces uno ya le estaba traicionando, lo estaba entregando, y 11 lo estaban abandonando. El Padre le estaba mostrando todo lo que iba a suceder. Por eso es que les decía: velad y orad
para que pueda resistir lo que va a acontecer. Por eso entonces Jesús de alguna manera entonces le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, ¿sí? No quería beber la copa, pero sabe, yo creo que aquí había un cuarto ingrediente, y ese cuarto ingrediente que había, ¿sabe? Era que iba a haber algo terrible, algo que en lo cual el Padre ya le había dicho a Jesús. Sabe que cuando él fuera a la cruz, en la cruz iba a morir, porque así estaba escrito, y que al tercer día iba a resucitar. Pero sabe, en ese lapso de tiempo iba a haber una separación entre el Padre y el Hijo, ¿sabe? Y eso era lo que Jesús no podía soportar. Esa era la tristeza que Jesús tenía. ¿Sabe? La tristeza que tenía de agonía. Dice que estaba su alma en una tristeza de muerte, ¿sabe? Pero era realmente porque iba a estar separado de su Padre, con el cual había estado por toda la eternidad, pero por venir a salvarnos, entonces iba a haber una separación de tal vez esos 3 días en los cuales él no iba a estar con su Padre. Y yo creo que tal vez cuando él ve todos esos ingredientes en la copa, entonces por eso es que le dice: Padre, si es posible, pasa de mí esa copa, ¿sí? ¿Sabe? Algo que viene y lo confirma, ¿sabe? Es en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 18. Y aquí en Lucas 18 vemos que confirma efectivamente, confirma que en el capítulo 22, en el versículo 42, y fíjese lo que dice cuando dice en el verso 42, dice: Padre, ¿cómo deseo que me libres de este sufrimiento? Pero que no suceda lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Esto lo dice la Biblia en traducción al lenguaje actual. Luego dice: cuando Jesús terminó de orar, regresó a donde estaban los discípulos y los encontró durmiendo, pues estaban tan tristes que les había dado sueño. Entonces les dijo, me voy a brincar, entonces les dijo, estaban tan tristes que les había dado sueño. Entonces les dijo: ¿por qué duermen? Levántense y oren para que puedan soportar las dificultades que tendrán. ¿Sabe? Jesús estaba hablando todavía cuando llegó Judas, uno de los 12 discípulos, con él, y con él venían muchos hombres. Judas se acercó para besar a Jesús y ahí le entregó. Era algo de lo cual ya le estaba diciendo, ¿sabe? Pero vamos a ver qué es lo que dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 18. Y sabe, en el capítulo 18, en el versículo del 10 al 11, Juan 18, verso 10, dice: en ese momento Simón Pedro sacó su espada y le cortó la oreja derecha a Malco, que era uno de los sirvientes del jefe de los sacerdotes, cuando ya habían arrestado a Jesús. Entonces de inmediato Jesús le dijo a Pedro: guarda tu espada, si mi Padre me ha ordenado que sufra, ¿crees que no estoy dispuesto a sufrir, Pedro? Dice: ¿qué acaso tú crees que si no le pidiera a mi Padre una legión de ángeles, no los mandaría y no pudiéramos entonces contra todos estos? ¿Sabe? Se cree que Judas iba acompañado aproximadamente de 600 soldados, ¿sí? ¿Sabe? Hay algo que yo noto como este ingrediente, cuarto ingrediente, en el cual el Padre iba a tener la separación con el Hijo. Y sabe, yo creo que a veces una mamá, usted cuando la ve por ahí en el mercado y se le pierde su hijo, ¿cómo se pone? O un papá, cuando se le pierde su hijo, ¿sabe? El papá grita y dice: mi hijo, ¿dónde está? Y el niño por allá por el otro extremo también comienza a gritar y dice: mi papá, ¿dónde está mi papá? Y el papá grita: mi hijo, ¿dónde está? Así de que hay un gran sufrimiento por parte de los dos, y yo creo que ese era el sufrimiento en el cual Jesús estaba viendo y le decía: Padre, si es posible,
hazme, líbrame de esto. Dice, pero más no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. ¿Sabe? También le comento que en estos días pude ver a un papá bañándose y se metió, quería meter a su niño a bañarse también al lago pero el lago estaba hondo y solamente traía un flotador y el niño le decía, papá, no me sueltes. Y el papá le decía, no, hijo, no te voy a soltar. Y sabe, esto me causó una gran ternura y el poder ver y el poder imaginarme que el padre, ¿sabe? Así tal vez estaba también sufriendo porque iba a separarse del hijo. Y entonces esa era parte del sufrimiento que Jesucristo estaba padeciendo en Getsemaní. Ese era algo de lo más fuerte que le dolía, peor que lo que le fueran a hacer, lo que le iban a hacer. ¿Sabe? Tal vez el que lo iban a bofetear, el que lo iban a humillar, que lo iban a escupir y que iba a ser latigado y que iba a ser crucificado. ¿Sabe? Eso tal vez no le dolía tanto como la separación que él iba a tener de su padre, porque con él había estado siempre. Pero sabe, mas sin embargo, dice la escritura que así estaba escrito, que así tenía que cumplirse. ¿Sabe? Con esto me despido y con esto quiero decirle algo. ¿Sabe? La caída del primer Adán fue en un huerto. Y sabe, la recuperación de nuevo de la vida eterna comienza también en un huerto. Y ese huerto se llama el huerto Getsemaní. Ahí fue donde Jesús oraba y como dice el evangelista Lucas, dice que un ángel apareció para fortalecer a Jesús en su agonía. Y sabe, dice el evangelista Lucas que el sudor de Jesús allí en Getsemaní eran su sudor como grandes gotas de sangre. Sabe, tan solamente del estar viendo, del estar el Padre mostrándole lo que iba a suceder en esa separación que iba a tener con él. ¿Sabe? Por eso es que entonces Jesús le decía, Padre, si es posible, no me dejes a beber esta copa. Líbrame, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Y gracias a que Jesús bebió la copa, ¿sabe? Hoy nosotros tenemos la vida eterna, el regalo de la salvación de la vida eterna. ¿Sabe? Hoy con esto quedo, con este video. Espero que le haya servido de enseñanza y que usted pueda enseñárselo también a otros. Pueda compartirles de alguna manera cómo es el amor del Padre hacia su Hijo y el amor del Hijo hacia su Padre. Hasta la próxima. En el próximo video le estaremos hablando de los 6 juicios de Jesucristo, porque Jesucristo tuvo 6 juicios. Fue enjuiciado de noche, ¿sabe? Al amanecer fue su veredicto y en el día fue su tormento. Pero esto trataré de grabarlo en el próximo video. Hasta la próxima y espero que sea bendecido. Dios me lo bendiga mucho.